Paz y bien, hermanos y hermanas, buenas noches. Sean bienvenidos a la lección divina de este miércoles, donde comentaremos el Evangelio del próximo domingo. Ya estamos celebrando el penúltimo de los domingos del tiempo ordinario, porque después en 15 días más estaremos ya celebrando la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y con esto pondríamos fin, por así decirlo, al ciclo litúrgico que nos ha acompañado a lo largo de este año. Y también con esto pondríamos fin a la lectura de los evangelios de Mateo. De hecho, el evangelio que nosotros vamos a meditar en esta tarde es un evangelio que ya está prácticamente próximo a la pasión del Señor. Vamos a meditar el evangelio en el capítulo 25 de Mateo, y ya el siguiente capítulo 26 ya comenzará la pasión del Señor según este evangelista. Entonces ya nos acercamos al final, por así decirlo, del ciclo litúrgico, y cuando la liturgia se acerca al final, se comienza a hablar precisamente de lo que antiguamente se decía las postrimerías. Es decir, que eran las postrimerías, era la esperanza escatológica de lo que iba a suceder al final de la historia. ¿Qué es lo que iba a suceder al final de la historia, no? Es decir, estas dudas, estas interrogantes que en todos nosotros tenemos: ¿qué sucederá al final de la historia de la humanidad, al final de la historia del universo mismo? Y la esperanza cristiana obviamente nos dice que el final de esta historia será seguramente la comunión plena, la comunión total con el Señor de toda la creación, no solamente de los seres humanos, sino de toda la creación. Todo lo que Dios hizo ha de una manera u otra entrar en comunión plena con Él. Y por eso ya las lecturas de este próximo domingo en adelante, junto con la de Cristo, Rey del Universo, nos estarán hablando de este aspecto, ya de final, de este aspecto de la segunda venida de Jesucristo en la historia de la humanidad, en la historia de la creación, una venida que tiene la característica, como hemos escuchado muchas veces, una característica de juez, vendrá como el juez universal. Pero habría que entender en qué sentido Jesucristo sería el juez universal de todo, ¿no? Es decir, en un aspecto de criterio, es decir, Él es el criterio del juicio. ¿Qué tanto nos asemejamos a Él o qué tanto nos dejamos de asemejar a Él, ¿no? Ese es el criterio del juicio que hará Dios. La cruz de su Hijo Jesucristo, la gloria de la cruz de su Hijo Jesucristo, ese será el criterio de evaluación. Qué tanto donamos nuestra vida, qué tanto nos entregamos por el bien de los hermanos y de las hermanas, de tal manera que nos asemejemos a ese Cristo clavado en la cruz, donde entregó Él toda su vida por nosotros, no en el sentido del dolor, no en el sentido no en el sentido del sufrimiento, sino en el sentido de la donación, de la entrega total de la vida por el bien de los hermanos. Por eso el Señor en su cruz, la cruz del Señor es el criterio del juicio. Sin embargo, escuchábamos el domingo pasado que Jesús llega a nuestra vida como el esposo. La Sagrada Escritura es muy bonito porque en este aspecto no lo ve como un juez, sino como un esposo que viene a encontrarse con quien esté preparado para encontrarse, ¿no? Con el que esté listo para recibirlo. Pero lo interesante aquí que la Escritura toma como modelo de la venida de Jesucristo la figura no del juez, sino del esposo. Cristo viene como el esposo, viene como alguien que nos ama. Cristo viene como alguien que entrega su vida plenamente por cada uno de nosotros, y eso es
creo que lo más profundo de toda esta esperanza cristiana, ¿no? Que al final es Cristo quien va a vencer, es Cristo quien va a reinar, es Cristo, el amor del Señor y su misericordia son las que van a reinar al final de los tiempos, más allá de los pecados, más allá de cualquier otra cosa. Lo que en realidad va a reinar al final de los tiempos es el amor del esposo que viene a encontrarse con nosotros, con los que estén dispuestos a amar. Y hoy vamos a ver otra figura de esta segunda venida. Cristo vino por primera vez en nuestra carne mortal, lo estaremos preparando y celebrando en Navidad. Cristo vendrá glorioso al final de la historia, al final de los tiempos, pero entre estas dos venidas siempre hay una venida intermedia, por así decirlo, ¿no? El Señor viene todos nuestros días, todos los días de nuestra vida a visitarnos. El Señor viene todos los días de nuestra vida a encontrarse con nosotros. Repito, la Escritura el domingo pasado nos lo presentaba como quien viene como el esposo. Y hoy vamos a ver otra imagen que nos presenta el evangelista Mateo de cómo viene el Señor a encontrarse con nosotros. Y en este aspecto el Señor viene como un patrón, viene como uno que no viene a pedir cuentas, sino que viene a que le contemos qué hicimos con el don que nos ha dado. Y lo vamos a ver en el texto. No viene como alguien que quiere, que viene a reclamar lo que es suyo, porque lo ha dado, lo ha donado, lo ha regalado. Viene a preguntarnos, ¿qué hiciste con lo que yo te di, con el don que yo te di, con el talento que yo te di, ¿no? Entonces, el texto es muy conocido, es muy bonito, es bastante profundo este texto y lo vamos a meditar en este miércoles. Bien, hermanos y hermanas. Pues como siempre nos ponemos en la presencia del Señor pidiéndole la asistencia de su Santo Espíritu, que ese mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras también inspire nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que podamos recibir, que podamos vivir y que podamos poner en práctica el mensaje del Evangelio de este próximo domingo. El texto que vamos a meditar está en el capítulo 25, son los versículos del 14 al 30. Repito, capítulo 25 de Mateo, versículos del 14 al 30. Un texto bastante largo seguramente que vamos a escuchar nosotros en la misa de este domingo. Dice: con el reino de los cielos sucede también como cuando un hombre al salir de viaje llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada quien según su capacidad, y luego se marchó. Enseguida, el que recibió los 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el talento a su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos servidores y ajustó cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciéndole: Señor, me entregaste 5 talentos y aquí están los otros 5 que me gané. Su señor le respondió: muy bien, servidor bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Entra a participar de la alegría de tu señor. Entonces se acercó el de los 2 talentos y le dijo: Señor, me entregaste 2 talentos y aquí están los otros 2 que gané. Su señor le respondió: muy bien, servidor bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Luego se acercó también el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Le respondió su señor: servidor malo y perezoso, con que sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo. Por eso debiste llevar mi dinero a los prestamistas, de modo que a mi regreso recobrara lo mío con intereses. Quítenle el talento y entréguenlo al que tiene 10, pues a todo el que tiene se le dará en abundancia. En cambio, al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y a ese servidor inútil arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Bien, hermanos y hermanas, el texto, como decía, es bastante conocido por todos nosotros. Es un texto bastante denso, pero también creo que es un texto bastante interesante, especialmente por todo lo que se puede decir, todo lo que se puede pensar por la simple palabra talento. Pero vamos a ir poco a poco explicándolo, ¿no? En primer lugar, esta es una parábola, una de las últimas parábolas que el Señor Jesús contará en Jerusalén. Acuérdense que estamos en el contexto de la última semana de vida de Jesús. Jesús se encuentra en Jerusalén. Ya hemos visto las disputas, ya hemos visto los pleitos que Jesús tiene con el mundo religioso, y hoy hoy hemos escuchado las parábolas sobre el reino, que Jesús compara el reino con diferentes cosas, y entonces hoy compara el reino de Dios, es decir, pertenecer al reino de Dios, es decir, entrar en comunión con Él, vivir en una comunión profunda con Él, con toda esta historia, porque no podríamos decir que con una cosa en específico. El reino de Dios, o en el reino de Dios, más bien, más que el reino de Dios sea, sino que en el reino de Dios sucede lo que cuenta esta parábola, en primer lugar. Entonces, ya nos está dando un poquito la tónica de lo que significa esta parábola. Esta parábola no nos habla del cielo, no nos habla del paraíso, no, nos habla de la manera de lo que debería de suceder o de lo que sucede cuando nosotros entramos y pertenecemos al reino de Dios. Y como muchas veces ya hemos dicho aquí, pertenecer, entrar o vivir en el reino de Dios no significa exclusivamente el paraíso, el cielo, la salvación eterna. No, el reino de Dios será perfecto allá, pero el reino de Dios comienza a vivirse aquí. Entonces, esto significa que Jesús nos está diciendo cuál tendría que ser la actitud de los discípulos que entran en comunión con Él y que quieren pertenecer al reino de los cielos, que, vuelvo a decirlo, entrar en comunión con Jesucristo y reino de los cielos es lo mismo, es solamente un sinónimo o una manera de decir. ¿Qué tipo de discípulos en este caso hay de los que se han decidido a seguir la propuesta de vida de Jesús? Y bueno, tenemos dos tipos de discípulos, podríamos decir, ¿no? Quien hace fructificar los talentos y quien no hace fructificar los talentos. Y esto sucede dentro de la comunidad de Jesús. Y entonces Jesús nos va a decir qué sucederá después, el día que venga el Señor a pedir cuentas. Y vamos a ver en qué sentido lo dice esto de pedir cuentas, porque nos imaginamos el juicio, inmediatamente nos imaginamos el juicio. De hecho, la parábola o el texto que seguirá después de esto será el famoso juicio universal, ¿no? Cuando Jesús habla que el Señor al final de los tiempos va a separar a la oveja de los cabritos y a uno los pondrá a la derecha y otro a la izquierda, y empezarán las preguntas, ¿no? Vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Bueno, entonces estamos en este contexto. Es una parábola que explica lo que se vive o lo que se tendría que vivir en el reino de los cielos. En primer lugar, encontramos la figura del Señor. Que el texto habla del Señor, del Kyrios, ¿no? Ciertamente que estamos en una parábola y la parábola nos puede poner cualquier personaje, pero inmediatamente entendemos que es Jesucristo, que es Jesús el Señor, que es Jesús que tiene servidores. Y entonces en este caso es muy bonito porque ya nos está diciendo algo muy concreto. La comunidad cristiana está llena de servidores. Dentro de la comunidad cristiana no hay patrones. No hay quien esté arriba y abajo del otro. En la comunidad cristiana todos son siervos, porque uno solo es el Señor, ¿no? De hecho, lo escuchábamos 2 domingos atrás. A nadie llamen maestro, porque uno solo es el maestro. A nadie llamen padre, porque uno solo es el Padre que está en los cielos. A nadie llamen guía, porque solamente su guía es el Cristo, el Espíritu Santo. Es decir, en la comunidad de Jesús,
los que quieren pertenecer al reino, es una comunidad que se caracteriza por el servicio, y en esto se concretiza el amor de Dios, en el servicio. Incluso la autoridad dentro de la comunidad cristiana es una autoridad que está encaminada al servicio. Esto lo entendió muy bien San Francisco, porque San Francisco a las autoridades no les llama ni abades, ni priores, ni superiores, ni permite que se llamen entre nosotros paternidades, eminencias, excelencias, reverencias, beatitudes o santidades. San Francisco, quien ostenta la autoridad, es ministro, es decir, el que sirve, el minister, el que se pone al servicio, y esto a nivel provincial o a nivel general, y el que lleva o anima la vida de una fraternidad a nivel local es guardián. Es decir, el que guarda, el que protege, el que cuida a sus hermanos, ¿no? Entonces San Francisco entendió muy bien este rol de la autoridad. La autoridad dentro de la iglesia no es estar uno sobre el otro. La autoridad dentro de la iglesia es el servicio a los demás. Y esto tiene que entrar mucho en nuestra cabeza, especialmente a los que de una manera u otra pertenecemos a la jerarquía, a la famosa jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia está en el servicio. Desde el Papa, los obispos, nosotros, los presbíteros, diáconos, religiosos, estamos para servir, no para ser servidos. Y esa es una de las características de pertenecer al reino. Todos los que quieran pertenecer al reino de Dios, que quieran entrar en comunión con Jesús, tienen que convertirse en servidores de sus hermanos. Esa es la característica de esta comunidad de Cristo, de este pertenecer al reino. Son servidores, no patrones. Eso nos debe de quedar muy claro. Y yo creo que el camino sinodal, hago un paréntesis, Dios quiera que un proyecto que por ahí traemos se logre, de hacer un pequeño curso sobre el camino sinodal que empezó en el 2021 y terminará en el próximo año 2024, porque en el camino sinodal de la iglesia ha habido mucha mala información, muchas cositas que no se han entendido muy bien, y bueno, ojalá que este curso se concretice y se lo podamos presentar a ustedes, ¿verdad? Pero bueno, el camino sinodal precisamente que ha querido el Papa Francisco es esto: escuchar las voces de todo, escuchar la voz del pueblo de Dios, no sobre un tema en específico, sino sobre la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la manera de llevar este aspecto de escucha de la palabra de Dios, de ponerlo en práctica y de llevarlo? Este camino sinodal yo lo viví un poquito en mi fraternidad anterior, en Italia, cuando viví allá en Italia, y yo recuerdo que una de las cosas que me llamaron mucho la atención es que cuando preguntaron a las personas qué era para ellos la iglesia, alguna preguntó, pues no es la farmacia. Lo que pasa es que la farmacia tiene como símbolo una cruz verde, y la gente pensaba que la iglesia es una farmacia. Es decir, hay un desconocimiento, ¿no?, un poquito ya del cristianismo, y por eso es importante escuchar, porque a veces damos por sentado que la gente tiene las cosas claras y no hay que dar por sentado nada. A veces se necesita esta reevangelización. Bueno, es escucharnos todos, es la participación de todos, y esa es la misión de la iglesia, porque esa es la misión de Jesucristo. Bien, segunda cosa que quiero resaltar de este texto es precisamente la palabra talento, que incluso ha entrado en nuestro lenguaje, en nuestro bagaje lingüístico, como un sinónimo para hablar de aquellas capacidades innatas o adquiridas que yo tengo. El talento, ¿no? Incluso hay hasta programas de televisión que llevan este nombre, Got Talents, por ejemplo, o el talento de bailar, el talento de cocinar, el talento de cantar, el talento de la gimnasia. O sea, el talento ha entrado, la palabra talento ha entrado en nuestro vocabulario con el significado de aquello en lo que soy bueno, aquello en lo que soy capaz de realizar. Sin embargo, en la época de Jesús el talento no era una moneda, el talento era una medida, como el kilo o la libra. En el tiempo de Jesús el talento era una medida de peso.
Seguramente los judíos usaban el talento, esta medida tomado de la tradición babilónica. Recordemos que los babilonios tuvieron una gran influencia en el mundo hebreo. Entonces es una medida de peso, como el kilo, como la libra. No es una moneda. Y entonces podemos entender que lo que les está dando este patrón, este señor, a sus servidores es una medida, ¿no? Una medida en abundancia incluso dirá, ¿no? 5 talentos, o 2 talentos, o 1 talento. Pero no es una moneda. Una medida de peso. Entonces, dice el texto que llamó a sus servidores y les encargó sus bienes. Esta es una mala traducción porque en realidad el texto no dice que le haya encargado los bienes. Dice el texto originalmente, dice, les entregó sus bienes. Les entregó sus bienes. Una palabra griega que se va a repetir especialmente en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús expira, cuando Jesús muere en la cruz, dice el texto de San Juan, capítulo 19 de San Juan, que Jesús entregó el Espíritu. Entonces, en realidad, lo que Jesús entrega a sus servidores, aquellos que quieren pertenecer al reino de los cielos, a la comunidad, es el Espíritu Santo. Y esto es muy bonito porque ese es el bien mayor que Jesús nos puede entregar a nosotros, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es el que nos da la capacidad de amar como Jesús nos pide amar. Él nos lo ha entregado, nos lo entregó el día de nuestro bautismo. Ese día el Señor como un talento nos dio el Espíritu Santo. Y desde ese momento nosotros como cristianos, como pertenecientes a la comunidad de Cristo, nosotros tenemos la capacidad de vivir la vida de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de amar como Dios ama. Por eso decía al inicio, ¿no? En esta reflexión decía que el famoso juicio universal será Cristo como criterio. Juicio en griego se dice crisis y de aquí viene la palabra criterio. Es decir, Cristo es el modelo, por eso es el juez. No es el juez porque va a decir tú al infierno, tú al paraíso, tú al cielo. No, es el criterio o el modelo a seguir porque en él nos vamos a reflejar. ¿Qué tanto amamos o qué tanto no amamos? ¿Qué tanto nos asemejamos a él en su entrega de la vida que ha dado en la cruz, o qué tanto no lo hicimos? El texto dice según nuestras capacidades. Claro, es según nuestras capacidades. Porque y esto es una cosa muy bonita de Dios, Dios no te va a exigir aquello que no puedes dar. Dios no te va a exigir aquello que no puedes dar. Me viene a la mente, por ejemplo, también el Evangelio de San Juan en los últimos capítulos, me parece que está en el capítulo 21, que ya lo hemos comentado, especialmente en el tiempo de Pascua, este Evangelio, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y el resucitado le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, te quiero. Y luego le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a responder, te quiero. Y al final Jesús le dice, ¿me quieres? Y dice el texto, Pedro se entristeció que por tercera vez le preguntaba si lo quería. Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es decir, Jesús es capaz de abajarse a nuestra propia capacidad de amar, a nuestra propia capacidad de responder. Entonces, Dios no nos va a exigir aquello que no podemos dar. Va a respetar nuestra propia naturaleza, va a respetar nuestras propias capacidades, pero nos ha dado un talento. Nos ha dado como don su más grande bien, que es el Espíritu Santo. Y como dije, desde entonces nosotros tenemos la capacidad de vivir según Dios, de vivir la vida de Dios. Y la vida de Dios es el amor. Este amor que se entrega por el bien de los demás. Podemos aquí ya vivirlo, ya experimentarlo. Podemos ya aquí tener esta experiencia de lo que algún día será en plenitud, pero ya aquí se puede iniciar. Y cuando decimos que pertenecemos al reino de los cielos es precisamente
¿Qué tanto quisimos o vivimos la propuesta de vida que el Señor nos hace a través de su Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, que actúa dentro de nosotros, que nos impulsa, que nos sugiere, que nos invita a hacer el bien y amar como Dios ama? Entonces, el texto no dice que el Señor, como dice esta Biblia que tengo, no dice que les encargó, les entregó sus bienes. Y vuelvo a decirlo, el bien más grande que Jesús nos ha dejado es su Santo Espíritu. A veces pienso, desde mi experiencia personal, a veces pienso que no nos creemos que dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Decimos, es que lo ofendemos, lo corremos. No lo corremos. No puede irse el Espíritu Santo. Seguramente opacamos su voz. Tenemos tantas voces dentro de nosotros que nos proponen la felicidad, que nos proponen la realización, que nos proponen tantas cosas, pero el Espíritu Santo nunca se va, no se va. Claro que lo ofendemos, sí, que se puede ofender, claro. Y se ofende porque el pecado nos esclaviza, y se ofende porque el pecado nos hace suyos, y porque no permite que el pecado no permite que escuchemos su voz, pero el Espíritu Santo habita en nosotros. Él sigue allí, sigue habitándonos, donándonos, sugiriéndonos cómo vivir esa vida divina. ¿Por qué? Porque lo que nos pide Jesús no es humano, es sobrehumano, pero con el Espíritu Santo se convierte en sobrenatural. La vida de Dios es sobrenatural, que ya la podemos vivir aquí. La vida de Dios que nos dice perdona al que te hizo un mal, hazle el bien, deséale el bien. Si está en alguna necesidad, ayúdale. Supera la tentación, supera el vicio, libérate de la esclavitud en la que el pecado te tiene. Eso es lo que el Espíritu Santo nos sugiere todos los días. Haz el bien. Mira, esta persona está necesitada de tal cosa, ayúdala. No voltees el rostro hacia otro lado. Y eso es, hermanos, hacer fructificar el talento que el Señor nos ha dado. Y entonces es lo que los dos primeros siervos hicieron. Los dos primeros siervos, dentro de su comunidad, entendieron que pertenecer al reino de los cielos significa hacer fructificar la vida del Espíritu en nosotros. Uno lo hizo fructificar, los dos lo hicieron fructificar a lo doble, porque el que tenía 5 tuvo 10 y el que tenía 2 tuvo 4. Y esto significa hacer que el Espíritu Santo, ¿cómo lo puedo decir? Que el Espíritu Santo se expanda, porque la vida de Dios, el amor de Dios es difusivo, decían los latinos, amor diffusus est. Es decir, este amor se expande, se extiende, va más allá de las fronteras de nuestros esquemas mentales, ¿no? Es algo tan hermoso que seguramente me faltarían las palabras para poderlo explicar. Pero cuando nosotros amamos, es como una cadena, son como las ondas del agua que se van expandiendo. No, es como una cadena de amor que se hace, una cadena de ayuda, una cadena de encuentros, de relación, de respeto, de escucha, de diálogo. ¿Por qué? Porque, repito, el amor y la bondad se difunden. Claro, la maldad también, pero en este caso que estamos hablando es el Espíritu Santo el que se difunde, es el Espíritu Santo el que permea todo. Y yo creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de una comunidad así. Creo que todos nosotros, espero, y así lo deseo, o en la familia, o en la comunidad parroquial, o en el grupo, o en la vida consagrada, donde sea, hemos tenido una experiencia así, donde quien desea y vive esta vida del Espíritu, esta vida que el Espíritu le dona, se difunde,
Se difunde la alegría, se difunde el respeto, se difunde las ganas de entrar y de trabajar por el reino de los cielos y de misionar en el nombre de Jesucristo y de llevar el nombre de Jesús a quien no lo conoce y de mostrarle la belleza del amor de Dios y de su misericordia. Eso es hacer fructificar el Espíritu, porque los talentos, el talento, el bien que el Señor me ha dado, que su Espíritu se pone al servicio de los demás. No es un egoísmo. No puede ser un egoísmo. Ningún talento, ningún carisma, ningún don es cuestión particular. No es para mi bien, es para el bien de los demás. Y tampoco puedo vivir de eso. Es para el servicio de los demás y es un servicio gratuito. Quien sabe cantar, quien sabe cocinar, quien sabe escribir, quien tiene una inteligencia prodigiosa, ese talento, esa capacidad que el Espíritu Santo dona o que ya innatamente lo tenemos, es al servicio de la comunidad, tanto de la comunidad eclesiástica como nuestra parroquia, como nuestro grupo, como nuestra comunidad religiosa, pero también de la comunidad civil, para el bien común. Y eso es entrar, y eso es lo que tendría que suceder en el reino de los cielos. Cuando Jesús habla, como ya dijimos al inicio, del reino de los cielos, lo está diciendo en el sentido de aquí y ahora. Aquí y ahora se vive, aquí ahora lo vivimos, el reino de los cielos. Y entonces, qué bonito sería si todos los discípulos de Jesús, que somos nosotros, nos hiciéramos conscientes que dentro de nosotros está el Espíritu como un don de Dios, como un regalo de Dios. El Señor nos lo ha dado, nos lo ha entregado. Es un regalo que Él nos dio. A estos servidores se los dio, no porque lo merecieran, simplemente Él se los quiso dar a ellos. Y entonces estos dos primeros lo hicieron fructificar. Y qué bonito sería que en una comunidad cristiana nos hiciéramos conscientes de esa capacidad que tenemos de amar como Dios ama y que hiciéramos difusivo ese amor. Que hiciéramos difusivo el don del Espíritu Santo a través del respeto, a través del diálogo, a través de la ayuda, a través del entendimiento, a través del vencer nuestros prejuicios, a través de tantas cosas. Y de nuestros talentos o de nuestras capacidades innatas que tenemos o que las hemos adquirido, especialmente cuando las ponemos al servicio de los demás. Ese sería el ideal en el reino de los cielos. Y ese sería el ideal en una comunidad cristiana, que gracias a Dios se da. Yo, en mi poco tiempo de vida religiosa y sacerdotal, puedo decir que he vivido esto. Y es muy placentero y es muy satisfactorio y a nivel espiritual uno se siente muy bien. Y ojalá que también ustedes tengan esa experiencia, si no es que ya la han tenido. Pero Jesús sabe que no todos sus discípulos tienen esa capacidad. Jesús sabe que no todos los discípulos pondrán a fructificar la presencia del Espíritu Santo dentro de ellos. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues el Señor regresa. El Señor que les ha entregado su bien, el bien, sus bienes, que es el Espíritu Santo, como ya lo dijimos, regresa. Y dice el texto que ajustó cuentas con ellos. No, también es una mala traducción. No dice que haya ajustado cuentas con ellos. Dice, les pregunta sobre eso. El Señor no viene a ajustar cuentas con nadie. Nos ha dado su Espíritu. El Señor confía en nosotros. El Señor confía en nosotros. El Señor confía en que nosotros podamos dar frutos de ese don que nos ha dado, el don del Espíritu. Pero quiere preguntar, quiere saber qué hicieron con ese don. No porque se lo tienen que regresar, porque ese es nuestro. Nos lo ha dado, nos lo ha regalado. Pero como lo dije, ¿no? El amor y la bondad se pueden difundir, son difusas. Quiere decir entonces que el Señor quiere saber qué tanto bien hemos hecho. El Señor quiere saber qué tanto nos hemos asemejado a Él, qué tanto nos hemos dejado guiar por ese Espíritu. Y bueno,
Los dos primeros, como ya escuchamos, hicieron fructificar, se dieron cuenta a sus capacidades, a su manera de responderle a Dios, pero lo hicieron. No podemos ser San Francisco, por ejemplo, o no podemos ser San Pedro o San Pablo, no lo podemos ser. Ellos tuvieron su manera de responderle al Señor, pero también nosotros tenemos nuestras propias capacidades para responderle al Señor. Pero lo importante es responder, a dar frutos, a hacer fructificar. Pero llega el tercer siervo, al que solamente se le dio un talento, y le dice, luego se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, sé que eres un hombre duro y que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Aquí tienes lo tuyo. Ninguno de los otros dos le dijo, esto es tuyo. Solamente él, el último, que no lo hizo fructificar, que tuvo miedo de Dios. ¿Por qué tuvo miedo de Dios? ¿Y por qué no reconoció que el Señor le había dado un don, un bien, para que lo hiciera fructificar, que era suyo, que se lo había dado gratuitamente? Porque la visión que tuvo de Dios es lo que lo bloqueó. Dice, sé que eres un hombre duro, cosechas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Un hombre duro. Esta imagen de Dios en su dureza, esta imagen de Dios, de un Dios severo, de un Dios no un padre, sino un capataz, es lo que ha bloqueado a este hombre de hacer fructificar el amor en él, a este personaje. Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque precisamente esa imagen del Dios severo no puede causarnos otra cosa más que miedo. Esa imagen del Dios que está listo para castigar a sus hijos no puede causarnos más que miedo, y el miedo paraliza. Fíjense, el libro de la sabiduría dice que el inicio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero el temor de Dios significa entender al Señor como el dueño de todo. Dios que es el dueño de todo. Pero este tiene miedo. Este tiene miedo de Dios, precisamente por esa visión falsa que tiene de Él, por esa imagen falsa que tiene de Dios. Este personaje siente miedo y por eso no puede hacer fructificar en Él el amor. Hermanos, cuando nosotros tenemos miedo de Dios, es cuando somos o cuando cometemos prejuicios, o cuando tenemos prejuicios. Es cuando no nos dejamos hablar, no permitimos o no dejamos que su amor y su misericordia entren en nuestras vidas. Cuando le tenemos miedo a Dios. Cuando le tenemos miedo a Dios, al Señor lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque nuestra visión de Dios es bastante corta y llena de prejuicios. Y entonces no dejamos que el Espíritu Santo fructifique en nosotros. No dejamos que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros. No dejamos que el Espíritu Santo nos colme de su amor, de tal manera que también nosotros podamos donar ese mismo amor a los demás. ¿Y qué es lo que hizo? Enterró el talento. Enterramos el Espíritu. El Espíritu Santo no solamente lo enterramos en el pecado. Al Espíritu Santo lo enterramos también con esa visión corta y llena de prejuicios de la imagen de Dios. Y es la más peligrosa seguramente, más que el mismo pecado. Porque todo el pecado, al sentir el amor y la misericordia de Dios, te puedes convertir, puedes dejarlo y te puedes abrir la acción del Espíritu. Pero el miedo de Dios por esta imagen falsa de Dios es más difícil de erradicar. Y es más difícil de erradicar, ¿por qué? Porque pensamos que es la correcta, porque pensamos que estamos bien y porque pensamos que lo estamos haciendo correctamente, sin ánimos de hacer un pleito y sin ánimos de nada. El triste caso que sucedió
en estos días, ¿no? De este magistrado que fue encontrado asesinado en Aguascalientes, etcétera, etcétera. Ayer estuvieron circulando algunas fotos de sus funerales en la Catedral de Aguascalientes y a mí me dio mucho dolor las opiniones que de muchos católicos, pienso que son católicos, no lo sé, espero que sí, no sé qué opinar. Incluso poniendo el texto del derecho canónico a quienes deben de ser excluidos de las exequias, ese tipo de cosas no van con una vida cristiana. El único que conoce el corazón del hombre y sus verdaderas necesidades y sus verdaderos deseos y sus verdaderas intenciones es Dios. El juicio no es de nosotros y no lo debemos hacer. Esos son prejuicios que no tienen absolutamente nada que ver con el Evangelio ni con la vida cristiana. Nada que ver con la vida cristiana. A eso se refiere el temor de Dios. A eso se refiere este hombre que no se deja abrir a la acción de Dios. Lo entierra al Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo, repito, no solamente la enterramos en el pecado, la enterramos en esta visión falsa de Dios. Y dice el patrón, siervo malo, perezoso, con que sabías que cosecho donde no siembro y recojo donde no esparzo. Es decir, el Señor se indigna por esta visión falsa que el servidor tiene de él. Le dice, malo y perezoso. Malo y perezoso. Y esto tendría que ser un examen de conciencia para nosotros. Esta visión falsa que tenemos de Dios, del Dios severo, del Dios castigador, del Dios más juez que un padre, tiene que ser un examen de conciencia para nosotros. ¿Es la verdadera imagen de Dios? No, no lo es. Pero muchos cristianos la tienen. Y por eso Dios les causa miedo. Y por eso entierran la voz del Espíritu Santo. Y por eso el Señor les dice, malos y perezosos, no santos, malos y perezosos. Por eso debiste llevar mi dinero a los prestamistas, de modo que a mi regreso recobrara lo mío con intereses. Ahí sí el Señor dice, eso es lo mío, ¿no? Porque fuiste egoísta, porque te dejaste llevar por tus prejuicios, porque te dejaste llevar por tu idea falsa de mí, y no me ha regresado absolutamente nada. A los otros no se los cobra, pero a él sí. ¿Y cuál es la consecuencia entonces que tiene dentro de la comunidad este tipo de servidores? Quiten el talento y entréguenlo al que tiene 10. Es decir, si tienes miedo de Dios, entonces el Señor tiene que seguir su obra, tiene que seguir su misión. El Señor tiene que seguir adelante anunciando el evangelio del amor y de la misericordia. Y si hay uno en la comunidad que ha entendido lo que significa pertenecer al reino de los cielos, entonces a él se le dará más en abundancia el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es capaz de hacerlo fructificar a través del servicio, a través de los dones que él tiene, ya sean natos o adquiridos. Pues al que tiene se le dará en abundancia, en cambio al que no tiene se le quitará. Y este siervo inútil, esta es la tercera característica, malo, perezoso e inútil, arrójenlo fuera a las tinieblas, allí habrá llanto y desesperación, que no es una condena al infierno, no lo está condenando al infierno. ¿No quisiste pertenecer al reino de los cielos? ¿No quisiste entrar en esta dinámica de amor? ¿No quisiste entrar en este nuevo mundo? ¿No quisiste entrar en esta nueva visión de Dios? Entonces, quédate fuera. Vas a estar fuera. Vas a estar en este mundo, en el mundo caótico, en el mundo de las bestias, donde el más poderoso se come al más débil, donde el más grande aplasta al más pequeño, donde existe el caos de tantas voces que te prometen felicidad y que al final no vas a encontrar absolutamente la felicidad. ¿Por qué? Porque un infinito se llena con otro infinito. Nuestra sed de amar se llena con el amor de Dios. No es una condena al infierno. Es la manera del discípulo que no entendió y que no quiso vivir por prejuicios y por tenerle miedo a Dios, vive fuera de este reino.
vive fuera de la comunión con Jesús, vive fuera del reino de los cielos. Y entonces se va a encontrar con un mundo caótico, con un mundo de llanto y de desesperación. Un mundo que busca y que no alcanza, como dice la canción. Un mundo que desgraciadamente muchos de nosotros vivimos. Buscando el amor y no lo encontramos porque pensamos que el amor puede estar en el poder, que el amor puede estar en el dinero, que el amor puede estar en la sexualidad desordenada, que el amor puede estar en muchas otras cosas menos en Dios. Esa es la consecuencia, que eso es lo que puede suceder en el reino de los cielos, es lo que puede suceder en la comunidad de Jesús. Quienes entienden lo que es la vida en el Espíritu Santo y quienes no entienden lo que es la vida en el Espíritu. Quienes entienden la nueva visión de Dios que nos ha venido a presentar Jesucristo, quienes le siguen por sus prejuicios, teniendo una mala idea de Dios que causa miedo y que entierra la voz del Espíritu. Bien, hermanos y hermanas, que pasen, les deseo una muy buena noche, que pasen muy buenas noches, paz y bien a todos.